En más de una ocasión, en puntos de vista, he señalado que mi blog favorito de mamás y de asuntos de mamás católicas es uno en inglés en Estados Unidos que se llama Mama Needs Coffee, ¿no? La mamá necesita café, ¿no? Que es una expresión simpática de una mamá joven que tiene por ahora 4 hijos, y digo por ahora porque es una familia católica abierta a la vida, y el menor tiene 1 año y medio, o sea que todavía, y son esposos jóvenes, así que todavía queda abierta a que puedan ser varios miembros más, como dice la misma bloguera de Mama Needs Coffee, Jenny Yubin. Y Mama Needs Coffee, Jenny, ha tenido últimamente un post en su blog que es sumamente interesante porque aborda el famoso tema del yoga. Y nosotros sabemos que en el yoga existe una disputa clara entre muchos católicos. Están los católicos que creen y que saben que existen documentos del Vaticano, ¿no? La Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre meditación, y el documento Jesucristo, única fuente de agua viva, que son documentos que señalan una postura crítica de la Santa Sede y del Vaticano respecto del yoga, ¿no? Como algo negativo. Y tenemos a varios expertos juntos del lado de la Congregación para la Doctrina de la Fe y de los documentos de la Iglesia, que coinciden en que el yoga es una práctica hindú, y esta es una realidad defendida por los mismos hindúes que dicen que el yoga no se puede separar de la religión del hinduismo, porque las posturas yoga son actos de alabanza y de adoración a los distintos dioses, a los miles de dioses que tiene el panteón hindú. Esto por un lado. Por el otro, tenemos a personas, la mayoría mujeres, y por eso Jenny, Mama Needs Coffee, toma postura en esto, que señalan que ellos practican el yoga de una manera completamente ajena al contenido religioso del yoga, a su conexión hindú. Lo hacen simplemente como unos ejercicios de estiramiento, incluso dicen cosas religiosas mientras practican el yoga, o tienen oraciones cristianas mientras practican el yoga, de tal manera que el yoga, en el peor de los casos, es completamente neutro en ellos, y en el mejor de los casos es, en cambio, muy bueno y muy positivo, y tiene efectos muy positivos para relajarlos, etc. Creo que Mama Needs Coffee junta estas dos posturas y hace una reflexión interesante al respecto. No porque cree un camino medio entre ambos, sino porque habla de su propia experiencia. Porque efectivamente en este blog Mama Needs Coffee ofrece dos cosas que me parecen que son muy importantes para entender esta postura del yoga. Porque yo confieso que, habiendo siempre defendido la postura de la Iglesia, que es crítica, absolutamente crítica respecto del yoga, y coincidiendo con quienes han criticado el yoga, siempre me quedó la curiosidad de aquellas personas que señalan honestamente que para ellos el yoga no tiene consecuencias negativas y que es un ejercicio que los ayuda físicamente. Jenny, la autora de Mama Needs Coffee, señala dos cosas muy importantes. La experiencia de un sacerdote dedicado a las prácticas de liberación que ella entrevista para este blog post, y su propia experiencia como alguien que cuando era una chiquilla universitaria practicó el yoga, y que luego, como mamá católica, recibió de regalo unos DVDs de yoga prenatal.
y que practicó en unas ocasiones este yoga prenatal hasta que decidió que definitivamente no lo iba a practicar más, porque sentía temor y decía mejor estar segura que arrepentida. Entonces guardó el DVD y nunca más lo utilizó. En primer lugar, respecto del testimonio de este sacerdote que hace oraciones de liberación y que ayuda a personas que viven distintas formas de opresión del maligno, que no son necesariamente la posesión, pero que pueden ser la opresión, la infestación, que son otras formas más leves, pero ciertamente gravísimas y dañinas de influencia del demonio. Este sacerdote dice dos cosas. Es imposible desligar una práctica de su origen, porque los movimientos de yoga están hechos para que el cuerpo asuma una actitud de apertura, no a Dios, sino a las distintas divinidades que, como sabemos, no existen porque existe un solo Dios, y si es que existen, son divinidades malignas, o sea, son espíritus malignos, formas diabólicas. Y no es posible, señala él, porque es como una persona que realiza todos los movimientos de una liturgia religiosa y la persona dice, estos movimientos de esta liturgia religiosa no influyen para mí en nada. Siempre hay una influencia, aunque la persona tenga la mente en otra cosa y no exista actos de culto, ¿no? Ojo, a esto hay que señalar que la mayoría de los profesores de yoga dan instrucciones en las clases de yoga que tienen que ver con instrucciones que son paganas, ¿no? Centra tu energía acá, ten esta concentración para que tus energías fluyan por los chakras, todas estas expresiones que son correspondientes con la religión hindú. Pero supongamos, como dice Mama Needs Coffee, que encontramos la forma pura, perfecta de puro yoga sin ningún tipo de instrucción religiosa, que no es la mayoría de los casos incluyen instrucción religiosa. Bueno, pues, si es que este fuera el caso, no existe una manera completamente pura de realizar gestos y movimientos y conductas y comportamientos sin que eso tenga una influencia sobre la persona, por más que la persona diga yo estoy concentrada en otras cosas. Esto es lo que le explicaba el sacerdote y que él ha visto en muchas ocasiones como personas que creían que no tenían ningún tipo de efectos ni de consecuencias los gestos y los movimientos que hacían, finalmente las tenían y eran consecuencias auténticamente negativas. Y aquí es donde entra el otro componente muy interesante que da la misma Mama Needs Coffee respecto de la práctica del yoga. Ella cuenta que cuando se sentía muy mortificada, ya mamá católica, profundamente católica, mamá de sus dos primeros hijos, ¿no? Antes de tener la tercera y el cuarto, fue a uno de estos retiros de liberación espiritual y el sacerdote que lideraba esta liberación encontró que muchas de las resistencias que Jenny tenía a entrar en oración, por ejemplo, a profundizar en la fe, a estar en calma, a asistir con calma y paciencia a misa, tenían que ver con algún tipo de atadura espiritual. Entonces le preguntó a Jenny si ella recordaba algún acto
pagano que haya realizado en su época universitaria, o si siempre había vivido en estado de gracia. Y ella dice, no, o yo era una pequeña paganita, aunque digamos venía de una familia católica y tenía unos criterios católicos. Me encontré un día con una clase de yoga en la universidad, fui a la clase de yoga feliz de la vida, estábamos todos haciendo yoga y de pronto hacia el final de la lección el profesor comenzó a realizar un canto mántrico, un canto hindú, ¿no? Y ella dice, yo que me había apartado de mi fe y que vivía una vida moralmente alejada, digamos, de los principios de la fe, comencé a rezar Ave Marías y sentí algo malo en ese momento. Y el sacerdote le dijo, esa experiencia es la que tenemos que limpiar espiritualmente. Y desde ese entonces, ella recuerda que después de la limpieza espiritual de esa experiencia, a través de la oración y de las oraciones de liberación hechas por el sacerdote, ella perfectamente ha identificado ese momento y quiere compartirlo diciendo, miren, hermanas que hacen yoga porque se los han recomendado, existen muchas otras formas de ejercicios de estiramiento que perfectamente se pueden hacer. ¿Por qué correr el riesgo de realizar algo que puede perfectamente afectar a las personas y las afecta espiritualmente como me ha afectado a mí? Entonces está esta fuerza testimonial de Mama Needs Coffee que realmente ayuda a comprender mejor, especialmente a aquellas personas que están empecinadas porque el yoga les puede hacer sentirse bien. Pero Jenny cuestiona qué tipo de bienestar es ese que recibimos. ¿Es un bienestar que deberíamos estar recibiendo de Dios o es un bienestar que nos hace alejarnos de la verdadera fuente del bienestar? El blog de Jenny lamentablemente está en inglés, no se publica en español. Ella es norteamericana, escribe para sus amigos, pero se ha vuelto muy, muy popular. El blog ahora lo aloja nuestra agencia católica, la Catholic News Agency, que es la versión en inglés de Así Prensa, y promete seguir abordando este tema, ¿no? Y yo prometo seguirlo leyendo. Pero creo que este testimonio personal ayuda a entender mejor cuáles son los riesgos que no vale la pena asumir cuando de verdad estamos buscando nuestro propio bienestar integral que comienza e incluye el bienestar espiritual. Que tengas un buen día.